Desde ya quiero pedir disculpas porque seguro ya ni siquiera recordaban mi existencia. Sin embargo, heme aquí, con un épico regreso para hablar de una de las películas, no, mejor dicho, de una de las sagas que más importancia tuvo en mi infancia y quizá en mi vida adulta, Toy Story. Comprendo que hablar de Toy Story 4 a más de un mes de su estreno es casi inútil o innecesario. Muchos han hablado ya lo que se tenía que hablar, pero ni madres, voy a decir todo lo que me callé en su momento y que desde entonces he querido decir. Así que si quieren escuchar los poco objetivos pero profundos comentarios de un fan de los juguetes que tienen vida, quédense, porque estoy por presentarles El mundo se equivocó. Sí necesitábamos Toy Story 4. Desde su anuncio, o al menos de los rumores de su existencia en 2014, la mayoría de los fans, incluyéndome, se mostraron poco emocionados con la noticia. Lo que hubo fueron dudas y desconciertos. ¿De qué se trataría si el final de la 3 fue perfecto? Este sería el eslogan de todos los abnegados a esta cuarta entrega para denotar su descontento con dicha decisión. Con la falta de ideas o lo mal llevadas que fueron las últimas secuelas de La Casa de Luxor, al momento que anunciaron que estaban trabajando en una cuarta entrega de Toy Story, ni siquiera me emocioné un poco, y lo digo en serio, es más, no solo no estaba emocionado con el anuncio, más bien tenía miedo. Miedo de que arruinaran el perfecto desenlace que tuvo Toy Story 3, y más pesimista aún, que arruinaran todo lo que la franquicia completa significaba para mí. Por más de 2 años no hubo más información de Toy Story 4, salvo que en una entrevista John Lasseter, director de las 2 primeras películas, dijo en 2014 respecto al descontento del público: amamos mucho a estos personajes, son como de nuestra familia. No queríamos hacer nada con ellos a menos que estuvieran a la altura de las expectativas. Toy Story 3 terminó la historia de Andy con Woody y Buzz de una forma tan perfecta que nunca hablamos de otra película de Toy Story, pero Andre, Pete, Lee y yo pensamos en esta idea, no pudimos dejar de pensar en ella. Es muy emocionante para mí, sé que teníamos que hacer esta película y deseo dirigirla yo mismo. Bueno, lo único que hizo este comentario de Lasseter fue acrecentar las dudas de los fans. Hablaban de una historia que todavía ni teníamos idea alguna, pero según ellos, tenían puesta toda su fe en que sería un buen resultado. Estaban conscientes de que hacer una cuarta película de una trilogía excelente era una decisión muy arriesgada incluso para la compañía. Pero bueno, no nos quedó más que resignarnos y esperar a que la película no fuera un bodrio como Buscando a Dory o Cars 3, hasta que a principios de 2018 vendría el gran anuncio. Toy Story 4 se estrenaría en 2019 y sería la continuación directa de la 3, pero que la historia se centraría principalmente en la relación de Woody y Bo Peep, personaje que desapareció misteriosamente en la tercera. Fue ahí donde entonces dije, bueno, quizás sí quiera ver cómo fue que desapareció Bo y su reencuentro, pero aún estaba escéptico sobre el resultado final. Más tarde llegaría el primer teaser mostrando al nuevo personaje, Forky. Aquí ya había abandonado toda esperanza. Cuando vi a Forky y su descripción, he de admitir que pequé de prejuicioso. Sentía que Forky sería ese personaje estúpido que metiera en problemas al protagonista por simples situaciones de incomodidad e inmadurez, pero para mi agradable sorpresa no fue así. Luego de que Forky cobrara sentido de sí, no se percibía a sí mismo como un juguete. Estaba completamente consciente que era un simple desecho hecho con los desperdicios de alguien más. Eso lo hacía entrar en conflicto emocional. Su hogar no era en los brazos de Bonnie, su lugar en el mundo, según él, estaba junto a la demás basura. Esta sería así al menos la tercera parte de la película. Sorprendentemente no era el personaje imbécil que yo creía, sino todo lo contrario, era un personaje inocente e incluso carismático. Al principio sí reusaban mucho el chiste de su ida al bote de basura y Woody sacándolo, pero no lo gastaron lo suficiente como para que llegara a molestar al público, o al menos yo no lo sentí así, porque la personalidad, como repito, inocente e incrédula de Forky está bien justificada en su propia naturaleza. Es decir, es un juguete con solo 2 días de vida y hecho con basura.
Era un recién nacido que apenas había llegado al mundo y que lo peor de todo no sabía cuál era su verdadero lugar en él. Sabía que no estaba diseñado para ser el juguete de una niña de 5 años. Su propósito no era ese, sino más bien ser usado y después desechado. Este sería el pensamiento o la idea que imperaría en su cabeza y que después abriría paso al punto de inflexión en la película, o al menos en el personaje. Dicho punto de inflexión tomaría lugar en la carretera cuando él y Woody se quedan atrás solos. Hasta esta parte, Forky había sido el personaje quisquilloso que no sabía dónde ir más que al cesto de basura. Pero luego de su larga charla, Woody lo hizo entender que a pesar de ser creado con basura, había sido creado con amor, y ese amor era el que le daba la imaginación suficiente para poder pensar. Su desarrollo como personaje, aunque fue rápido, fue bien logrado. Podríamos tomar a Forky y a Tristeza como el contraste perfecto de cómo se desarrolla un personaje que al principio es irritante, infantil e insensato, cuyo fin es crear las situaciones de la historia. Tristeza intensamente no te causaba tristeza, te provocaba odio. Bueno, luego de haber superado la crisis de Forky, ahora Woody se enfrentaría a algo todavía más peligroso y complicado: el amor de una mujer. La película abre con la separación de Woody y Betty y nos muestran cómo fue esa despedida de los personajes, y la escena está cargada con un drama y sentimentalismo tal que desde el principio te pone al borde del asiento jugando con tus emociones. Woody se encuentra en la difícil decisión de abandonar al niño cuyo nombre llevaba en su bota, o decirle adiós a la mujer que quería. La carga emocional de la despedida hizo todavía más fuerte el impacto de su inesperado reencuentro. O sea, sí, ya estaba claro que en algún punto de la película Woody y Betty se reencontrarían, pero lo que le da peso a esta reunión es en sí cómo sucedió su separación. De la nada los separaron y de la nada los juntaron. Es ahí donde radica lo especial de ambas escenas. Y a pesar de que obviamente Woody eligió a Andy por encima de Betty la primera vez, ella no le guardó ningún tipo de rencor. Bo era ahora una mujer autosuficiente cuya convicción cambiaría radicalmente. Ahora no estaría dispuesta a pertenecer a un solo niño para después ser desechada, y eligió tener un espíritu libre como un juguete perdido, ellos les llaman, para hacer feliz a cualquier niño que quiera jugar con ella. Había adquirido por fin una personalidad digna de admirar. Aunque muy a su pesar, Betty empieza a hacer sacrificios para ayudar a Woody a rescatar a Forky, porque en el fondo lo sigue queriendo. Sin duda alguna, Betty es otro de los personajes que se llevan mis palmas en esta película. Pero es hora de hablar de aquel que se llevaría mi atención, admiración y cariño sobre todos los demás. No sé cómo empezar esto. Bueno, podría empezar diciendo que Woody es la epítome de lo que la fidelidad y la amistad deben ser. Woody a lo largo de las 4 películas está en constante guerra consigo mismo. Tiene un conflicto interno en cada película que lo hace dudar de sí mismo. En cada cinta se enfrenta a ideas de lo que es y lo que puede llegar a ser. En Toy Story 1, por ejemplo, Woody tiene que luchar con la idea de que en cualquier momento Andy puede reemplazarlo con algún otro juguete u objeto. Entiende que es egoísta pensar que obtendrá la entera atención de Andy sobre los demás juguetes, que se supone son sus amigos. Se da cuenta de que no es mejor que nadie más, y que junto a sus amigos pueden hacer feliz a su niño, dispersando toda chispa de soberbia que pudo llegar a caer sobre él. En Toy Story 2 lucha con la idea de que a pesar de que la amistad con Andy está casi unida por un lazo de oro, inevitablemente llegará el momento en el que Andy tenga que crecer y por ende dejar de jugar con él. Al final sobreentiende que la lealtad que le debe a Andy es mayor que su propia felicidad. Es consciente de que sí, un día Andy va a crecer, pero como él mismo lo dijo, estará ahí a su lado cuando eso pase. En Toy Story 3, Woody ya no libraría una lucha con una idea, sino más bien con una situación. Un hecho que, como lo había presagiado, ocurriría tarde o temprano. Woody tenía que enfrentarse al hecho de que Andy ya había crecido. Ya no era más un niño, pues tenía cosas más importantes por las cuales preocuparse, como la universidad.
Mientras los demás juguetes se resignaban a ser desechados y preferían pasar su vida en Sunnyside, Woody seguía aferrado a la lealtad que tenía por Andy. No importaba si lo dejaba olvidado en una caja en el ático o si ya no jugaría con él. Woody era el juguete de Andy, su primer juguete, y estaría a su lado sin importar la decisión que tomase. Y es así como muchos de nosotros quedamos contentos y maravillados con el final de Toy Story 3. Hago tanto hincapié en esto porque tanto Andy como Woody habían entendido que era momento de separarse. Sin importar cuán lejos estuvieran el uno del otro, siempre estarían y formarían parte importante de sus fieles corazones. Por eso muchos dieron el grito en el cielo diciendo que Toy Story 4 era completamente innecesaria y que solo arruinaría el cierre perfecto que tuvo la 3. Si bien muchos argumentaban que el ciclo de Andy y Woody había terminado ya, estaban equivocados. Sí, lo reconozco, en la 3 Woody acepta la idea de separarse de su alguacil preferido, pero el único que había cerrado su historia había sido Andy. Andy fue quien decidió entregar a Woody y los demás a Bonnie, aunque Woody lo persuadió de hacerlo. Pero al final de cuentas fue Andy quien tomó la última decisión de si donarlos o no. El ciclo, la historia, el viaje que terminó fue el de Andy. Los juguetes seguirían siendo juguetes y necesitaban ser usados para jugar, para sentirse vivos. Entonces se estrenaría Toy Story 4. Para muchos, la verdadera villana de la película fue la propia Bonnie, porque parecía que a la semana se aburrió de sus juguetes nuevos y se encariñó con un simple cubierto. Pero entiendan, Bonnie no es Andy. Bonnie no tenía ese peso sentimental con Woody, Buzz y los demás, como Andy. Para Andy significaban que en toda su niñez estuvieron ahí acompañándolo día y noche. Bonnie seguramente los veía como un simple obsequio más. Quizá ese fue el error de Woody, pensar que Bonnie sería como Andy, que él seguiría siendo el preferido, el líder de la manada, y tristemente no fue así. Es así como el conflicto que Woody enfrenta en esta película es dejar de aferrarse a su pasado con Andy. Aunque los demás no lo entiendan y mucho menos lo apoyen, a Woody no le importó saltar de un camper en movimiento para salvar un simple tenedor. Es el único que entiende lo que Forky significa para Bonnie, porque es lo que él significaba para Andy. ¿Recuerdan que les dije que la escena en la carretera marcaría un punto de inflexión para ambos personajes? ¿Que Forky aquí acepta su motivo para existir? Bueno, pues con esta charla Woody se daría cuenta que también sigue aferrado a algo y que aunque sus demás amigos lo den por loco o exagerado, haría lo posible para que Bonnie sea tan feliz tanto como pueda. El acto más noble de un juguete es hacer feliz a su niño. Woody era el juguete de Bonnie y sabía que la única manera de hacerla feliz era rescatando a Forky y devolviéndolo a sus brazos. Muchos podrán decir que Toy Story 4 no se compara a la tercera, que no tiene escenas tan épicas, pero ¿de qué me hablan? En serio, toda la película no tuve ni un momento de paz, fue como si todas mis emociones entraran en un vórtice. Reía, recordaba, me intrigaba, me molestaba, me alegraba, me inquietaba y por supuesto lloraba. Y entiendo que la película no es perfecta y tiene varios fallos que pudieron hacerla la mejor de la saga, como por ejemplo la ridiculez con la que fue tratada la personalidad de Buzz, la poca importancia de los demás personajes que todos queremos, y la propia Bonnie y su irritante lloriqueo. Pero hasta estos fallos tienen sus bases. La nueva personalidad de Buzz se podría explicar por los cambios bruscos de personalidad que tuvo en la tercera, es decir, lo resetearon y por si fuera poco le cayó una televisión encima. Los personajes como Cara de Papa, Rex o Ham tienen poca presencia porque el guión así lo requería. Era una historia de Woody y teníamos que abrir paso a los nuevos personajes, que he de decir que son mucho más entrañables que los de la tercera. Y de Bonnie, pues, ¿qué esperaban? Es una niña de 5 años a la que no le pueden pedir que actúe de manera lógica o racional, por favor. Ahora me siento libre. Sé que he hablado demasiado, pero tenía que hacerlo. Lo tenía bien guardado en el pecho y no podía callarlo más. También sé que tienen cosas que hacer y es hora de que vaya terminando este video.
Pero voy a terminar diciendo que entiendo que Toy Story 4 no es la película por excelencia de la saga, e incluso ni siquiera es mi favorita. También entiendo que nadie la pidió, pero aunque nadie la haya pedido, era una película que necesitábamos, porque encaja perfecto en toda la serie, y es una digna sucesora de sus precuelas. Y esta verdaderamente cierra un ciclo. Toy Story 4 es una historia que culmina con toda una generación que creció viendo la saga. Es una historia de abandonos, pero también de encuentros, de muchas pérdidas también, pérdidas de Woody. Pierde a su niño, pierde su caja de voz que lo hacía único, pierde su placa de sheriff, pierde a Jessie, a Tiro al Blanco, a Stinky, Rex, señor y señora cara de papa, a Ham, pero sobre todo pierde a su mejor amigo, a su Buzz Lightyear. Aunque más que pérdidas yo las vería como pago, como retribuciones conscientes que Woody tuvo que hacer para encontrarse a sí mismo y dejar atrás todo lo que lo ataba y así volver a ser feliz. Aunque Woody dejó su pasado como el vaquero con una serpiente en su bota que a todos nos encantó desde el principio, siempre será el amigo fiel que estará contigo en el infinito y más allá.